El segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está siendo drásticamente diferente al primero. Desde el inicio de su nuevo mandato, en 2025, ha implementado una agenda de política exterior marcada por el aislacionismo, los enfrentamientos comerciales y las disputas ideológicas. Hasta ahí, nada realmente nuevo porque básicamente todo lo que estamos viendo hasta ahora confirma lo que yo predije en ese otro video de enero de 2025 cuyo enlace dejaré en la descripción. Trump es el reflejo de una tendencia interna de Estados Unidos de querer alejarse de los problemas globales mientras se enfocan en sus propios intereses. Las dos opciones que mostré en el video correspondían a dos escenarios. En el primero, Estados Unidos adoptaría una postura similar a la de Inglaterra entre los siglos XVI y XIX, apoyando ágilmente a fuerzas extranjeras contra sus opositores. En otro escenario, se busca un aislamiento parecido al anterior a la Primera Guerra Mundial, aunque no total. Sin embargo, la forma en que lo ha hecho indica esta segunda opción, y con el agravante de que está tomando decisiones que están beneficiando a China y a Rusia. Acciones que, en algunos casos, yo llamaría incluso acciones desastrosas, y de eso es de lo que vas a ver en el video de hoy. Antes que nada, suscríbete, comenta, dale like y comparte el video con todos tus conocidos. Puede parecer poco, pero si tú compartes con 5 personas y esas 5 personas comparten con otras 5 personas, habrá un montón de gente ayudando. El canal Geopolítica Mundial debe ser visto, ya que YouTube prácticamente lo ignora y lo esconde de la mayoría de sus propios suscriptores. ¿Qué se puede decir entonces de quienes no están suscritos? Por eso tu apoyo es muy importante. Suscríbete y comparte, eso ayuda bastante. Soy Geopolítica Mundial y este es mi canal. Diversas estrategias mal logradas han resultado en beneficios directos e indirectos para rivales estratégicos, como China y Rusia. El gobierno de Trump en 2025 endureció las políticas de inmigración. Y bueno, esa es una demanda interna de los votantes y una promesa de campaña. Algo que no se engañe es sumamente justo. Después de todo, estamos viendo el desastre civilizacional que está ocurriendo en Europa y cómo eso podría afectar a otros países. Corea del Sur y Japón han sido presionados gradualmente por Estados Unidos para adoptar esa política. La inmigración masiva del siglo XXI es muy distinta a la de los siglos XIX y XX, que llevaron a personas calificadas a regiones vacías o con escasez de mano de obra calificada. Es muy diferente de la ola actual, que consiste en inmigrantes no calificados que buscan beneficios sociales, erradicación cultural, genocidio étnico y estudios en masa. Sin embargo, Donald Trump no ha combatido efectivamente la mano de obra no calificada o de países en desarrollo que han ido a cometer crímenes allá, sino irónicamente justamente la mano de obra calificada e intelectual del país, incluyendo estudiantes de posgrado en ciencias y tecnologías e ingenieros extranjeros. A pesar de que Donald Trump prometió en la campaña incentivar la inmigración de mano de obra especializada para mantener el liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial. Y otras áreas clave. En la práctica, su gobierno impuso nuevas barreras a los estudiantes internacionales, muchos de ellos precisamente en áreas cruciales, como la inteligencia artificial, por ejemplo. En mayo de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la revocación de visas para estudiantes chinos y un mayor escrutinio en las visas de investigación, enfocándose especialmente en aquellos campos considerados sensibles. El argumento de Donald Trump era que básicamente estaban protegiendo asuntos de interés nacional, tecnologías vitales y clave para el futuro de Estados Unidos. Pero había un problema. Estos investigadores eran principalmente de India y China, aunque había de otros países, pero esos dos predominaban. Es que estaban desarrollando ese tipo de tecnología, entonces al intentar proteger ese tipo de tecnología de esos extranjeros, eso provocó que ese desarrollo fuera aún más atrasado en Estados Unidos, ya que eran esos indios y chinos quienes estaban desarrollando ese tipo de tecnología allá en Estados Unidos. Tal vez con el tiempo eso puede resultar un tiro en el pie, ya que esos indios y chinos, la gran mayoría de ellos, están regresando precisamente a China y a la India. Las consecuencias podrían afectar la competitividad de Estados Unidos. Actualmente, el 16% de los estudiantes de posgrado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en Estados Unidos son chinos. Y al expulsar o disuadir a estos talentos, Estados Unidos está perdiendo cerebros a otros países, principalmente a la propia China.
Estudios muestran que por políticas migratorias desfavorables, 60% de los doctorandos extranjeros en Estados Unidos tienen problemas para quedarse en el país. Think tanks estadounidenses advierten que esta fuga de cerebros reducirá la capacidad de innovación estadounidense, especialmente en sectores estratégicos como la inteligencia artificial. Y aquí tenemos una paradoja, porque históricamente, desde el siglo XIX hasta tiempos más recientes, Estados Unidos siempre ha sido un núcleo de absorción de cerebros extranjeros. Científicos de todo el mundo eran cortejados y cooptados por Estados Unidos para ir a trabajar y desarrollar nuevas tecnologías allá. Tanto, por supuesto, la mano de obra no calificada de países subdesarrollados o en desarrollo, como también incluso científicos altamente calificados de países en desarrollo o subdesarrollados, e incluso de países desarrollados. Entonces ellos se convirtieron en esa potencia tecnológica que son hoy, porque tenían la capacidad de comprar cerebros de otros países. Ya que los propios estadounidenses sí tienen una buena educación, a pesar de que mucha gente dice que no tienen una buena educación básica. Es una buena educación. No es la mejor, pero es buena. Pero en términos de desarrollo tecnológico propio, tecnología de ellos propia, de sus propios científicos, ellos son más o menos. Entonces, la gran ventaja de ellos al competir con sus rivales era esa capacidad de comprar cerebros de otros países. Y al perder esa habilidad, existe un enorme riesgo de que eso llegue a obstaculizar el propio desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Otro gran problema ha sido la diplomacia de Trump en 2025 con roces inéditos con sus principales aliados en Asia, lo que termina beneficiando a los adversarios estadounidenses. Un ejemplo es el deterioro de las relaciones con la India, clave para frenar la influencia chino-rusa. En septiembre de 2025, fotos del primer ministro Narendra Modi junto a Vladimir Putin y Xi Jinping en un encuentro regional mostraron que Estados Unidos tropezó en sus esfuerzos por atraer a la India a su órbita diplomática. Analistas observan que Trump minó ese acercamiento con una serie de acciones, incluyendo la imposición de aranceles del 50% sobre productos indios, y críticas públicas a Nueva Delhi por comprar petróleo ruso barato. Estas medidas punitivas provocaron el efecto opuesto al alineamiento buscado. Nueva Delhi se sintió presionada y buscó mayor autoridad, autonomía estratégica, aumentando sus relaciones y estrechando lazos con Moscú e incluso suavizando las rivalidades con Pekín. Un ex asesor del gobierno de Bush resumió que los ataques de Trump y su política de Estados Unidos primero afectaron más a socios y aliados que a adversarios tradicionales. Esto provocó una caída en la relación entre Estados Unidos e India. Por otro lado, Modi señala su disposición a ampliar los lazos con Moscú e incluso dejar de lado las sospechas hacia Pekín. El resultado es que la India, que desde hace mucho tiempo desconfía de Estados Unidos, ahora confirmaron su visión de que Estados Unidos no sería un socio confiable o incluso podría ser hostil, reforzando su postura de no alineamiento y buscando otras naciones para cooperar, incluso con rivales de Estados Unidos, con los aliados formales del noreste asiático, Japón y Corea del Sur. El patrón se repitió, siendo el pavimento del camino que resultaría un desastre geoestratégico para Estados Unidos. Aún es muy pronto para hablar de una ruptura de relaciones con Estados Unidos. Por otro lado, se abrieron puertas que difícilmente se volverán a cerrar. La eventual pérdida de Corea del Sur de la órbita estadounidense sería un desastre geopolítico aún mayor que la pérdida de Taiwán. Trump resucitó demandas y amenazas que antes generaron tensiones, como presionar por aumentos drásticos en los gastos de defensa de esos países e insinuar la falta de compromiso de Estados Unidos con su seguridad. En junio de 2025, Tokio estuvo bajo presión y vivió un episodio inédito. Cancelaron a último momento su participación en una cumbre de la OTAN a la que fueron invitados. Estas ausencias mostraron el desgaste en las relaciones de Washington en comercio y defensa con esos países. En el caso de Japón, días antes, el primer ministro japonés ya había suspendido conversaciones de cooperación con Estados Unidos después de roces por la insistencia del gobierno de Trump en que Tokio aumentara sus gastos militares al 5% del Producto Interno Bruto por encima del plan japonés de llegar al 2%. Trump también amenazó con imponer aranceles del 25% a autos y piezas de Japón y del 24% a todas las importaciones japonesas.
lo que dejó las negociaciones comerciales bilaterales en un punto muerto. Estos aranceles fueron pospuestos temporalmente, pero generaron volatilidad económica en Japón y perjudicaron incluso a pequeñas y medianas empresas integradas en cadenas de suministro globales. Y ahora finalmente los japoneses empiezan a hablar seriamente sobre preparar a Japón para no depender de Estados Unidos y para tener que lidiar con el mundo después de Estados Unidos, lo cual es positivo para el pueblo japonés, que ha sido sistemáticamente molestado por ideologías oscuras estadounidenses, pero será terrible para Washington. En Corea del Sur, pese a un acuerdo de defensa en 2018, Trump exigió pagar más por las tropas estadounidenses. Cuestionando un acuerdo de reparto de costos firmado apenas un año atrás, Seúl también enfrentó amenazas arancelarias y exigencias duras en negociaciones comerciales no concluidas. Ese trato transaccional e impredecible con aliados de larga data alimentó frustraciones en Tokio y Seúl, al grado de que ambos priorizaron reuniones de emergencia, con Trump intentando remediar tensiones en lugar de compromisos multilaterales como la cumbre de la OTAN. Estos roces generan consecuencias estratégicas muy serias, antagonizando de manera bastante tonta y provocativa a amigos y enemigos, en nombre de un populismo de suma cero que, como resultado, está empujando a muchos países hacia los brazos de China. Xi Jinping ha aprovechado hábilmente los errores de Trump. En septiembre de 2025, Xi Jinping organizó una cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái y un megadesfile militar en Pekín, rodeado de líderes regionales que manifestaron su voluntad de acercarse a los chinos en detrimento de los Estados Unidos. Entre ellos, aliados tradicionales, o al menos socios tradicionales de Estados Unidos, como Turquía, Indonesia y Malasia, y los ya rivales, lo que aumenta aún más el interés, como Pakistán e Irán. Incluso la India de Modi, incitada por los aranceles de Trump, declaró su intención de acercarse a China. La declaración conjunta de esta cumbre esencialmente respaldó un nuevo orden económico y de seguridad emergente dirigido por Pekín, desafiando la arquitectura global liderada por Occidente tras 1945. Hasta ahora, Xi ha sabido aprovechar las brechas, Trump debilitó alianzas y expuso vulnerabilidades, mientras que China se posicionó como la alternativa confiable que no interfiere en asuntos internos, y principalmente está en un momento ascendente. Incluso países aliados de Washington, como Japón y Corea del Sur, comenzaron a considerar opciones antes impensables, ya sea buscando mayor autonomía defensiva o cooperando con socios regionales para no quedar a merced de los cambios de humor de Washington. El primer ministro japonés declaró que Japón debe reducir su dependencia de Estados Unidos. Al final, China y Rusia han aprovechado ese desacuerdo, observando cómo el bloque aliado de Estados Unidos se fragmenta y se vuelve más receptivo a su influencia. En Asia, la política arancelaria de Trump golpeó de lleno a aliados clave y generó reacciones bastante contrarias. Por ejemplo, en marzo de 2025, tras las tarifas sorpresa del 25% a autos y piezas de Japón y Corea del Sur, otros países también fueron afectados, con tarifas del 20% al 50%, sumando unos 57 países. En lugar de negociar con Washington bajo la presión de Trump, ocurrió algo inesperado. Tokio y Seúl empezaron a coordinar el comercio más estrechamente con Pekín, algo que hubiera sido impensable hace apenas unos años. El 22 de marzo de 2025, los ministros de comercio de Japón, Corea del Sur y China se reunieron en Seúl tras 5 años y acordaron acelerar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio trilateral. Al intentar presionar a socios asiáticos para aislar a China, Trump logró lo opuesto. Japón y Corea del Sur se unieron a China para enfrentar la incertidumbre comercial. Esa alianza económica trilateral, más importante que nunca en ese contexto de inestabilidad, fortalece la posición regional de Pekín y reduce la dependencia de Tokio y Seúl en relación con el mercado estadounidense. Tuvimos una situación parecida también en América Latina, donde el enfoque de Trump de o están con nosotros o contra nosotros también tuvo efectos contrarios. Según lo informado por GIS Reports, Pekín ya es hoy el mayor socio comercial de gran peso en América Latina, invirtiendo y otorgando créditos de manera masiva, mediante la iniciativa de la Ruta de la Seda. Trump usó tarifas punitivas, amenazas y sugirió acción militar para frenar la influencia china en la región. Sin efecto, ya que a países hostiles como Nicaragua y Venezuela solo les impuso aranceles del 18% y 15%,
Con otros amenazó, como por ejemplo a Colombia, con un 25% de aranceles después de un desacuerdo diplomático. E incluso insinuó retomar el Canal de Panamá por la fuerza, si fuera necesario, en caso de que los acuerdos con empresas chinas no le gustaran, dos aliados de nivel geopolítico y extremadamente vitales para Estados Unidos. Esa postura militarista y beligerante obviamente generó preocupación. Algunos gobiernos cedieron a la presión como Panamá, que tras la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, se retiró de la ruta de la seda. Aceptó revisar las concesiones portuarias chinas y permitir la rotación de tropas estadounidenses en su territorio. Sin embargo, la información que llega después de este tipo de presión indica que esa victoria táctica puede ser vacía y costosa. Aunque Panamá cedió bajo presión, otros países podrían optar por China en vez de someterse a amenazas de Estados Unidos, como pasó con India. Contra la Unión Europea y México, él amenazó con una verdadera guerra comercial. Al amenazar con aranceles del 30%, la respuesta fue unánime. La Unión Europea y México calificaron los aranceles de injustos y disruptivos. La presidenta de la Comisión Europea advirtió que esas medidas afectarían cadenas esenciales y consumidores en ambos lados del Atlántico. Lucheras dejó claro que seguiría buscando el diálogo, pero que prepararía alguna contramedida proporcional si fuera necesario. Hasta ahora, los líderes europeos siguen divididos entre quienes piensan que es mejor no reaccionar por el momento, tratando solo de aceptar, y aquellos que han pedido represalias inmediatas. O sea, de cualquier forma, a mediano y largo plazo probablemente habrá consecuencias. Y a diferencia de la gente que se pone toda eufórica y emocionada con cada tweet que da Donald Trump, en la práctica él no ha hecho nada contra esa cultura. Fentanilo woke en Estados Unidos. El movimiento woke allá sigue más fuerte que nunca. Aunque la derecha está más polarizada y se siente mejor representada, el movimiento woke sigue funcionando normalmente. Ha tenido tropiezos, pero no hay señales de retroceso al hablar del movimiento woke patrocinado por el gobierno. Es la limpieza que hizo en la United States Agency for International Development a principios de año y ahí terminó. Él no continuó con el recorte de gastos del gobierno en la exportación de este tipo de agenda identitaria, racial y cosas por el estilo. Entonces él no tocó la agenda woke, a pesar del discurso y las palabras duras. Eso sigue haciéndose. Él dice combatir el tráfico de drogas fuera de Estados Unidos con gran vigor, pero él no ha hecho nada para combatir el tráfico de drogas en Estados Unidos, sobre todo contra los usuarios estadounidenses que son los principales proveedores de dinero para el tráfico internacional de drogas. El gobierno de Trump tuvo disputas económicas, geopolíticas y choques de valores con países conservadores, especialmente por lo que líderes extranjeros llaman la agenda occidental woke. Aunque Trump critique estas agendas progresistas en casa, en la práctica no ha cambiado la postura de Estados Unidos de apoyar estos valores de izquierda, como derechos gays, políticas antimasculinas y afrosupremacismo. Esto ha generado fricciones con gobiernos tradicionalistas, fricciones que, nuevamente, China y Rusia explotan hábilmente en busca de influencia. Un caso ilustrativo ocurrió en Uganda, en África Oriental. En 2023, el presidente Yoweri Museveni aprobó una de las leyes anti-gay más estrictas del mundo, con pena de muerte en algunos casos de homosexualidad agravada. Las potencias occidentales reaccionaron de inmediato. Estados Unidos y la Unión Europea condenaron la ley y amenazaron con sanciones. En ese momento, el gobierno era de Joe Biden, demócrata. Sin embargo, cuando Trump asumió en 2025, decidió mantener esas presiones contra Uganda e incluso ampliarlas. En respuesta, Uganda tomó como decisión geopolítica acercarse al bloque liderado por China y Rusia. En enero de 2025, el canciller ugandés, Henry Urien, reveló públicamente que las sanciones y castigos occidentales por cuestiones de derechos humanos, entre comillas, obligaron al país a unirse al grupo de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Él argumentó que Uganda necesitaba blindarse contra esas presiones externas, alineándose con potencias como China, Rusia y otras que no imponen condiciones liberales. Y Uganda no es el único caso. Países de Medio Oriente y África, de mayoría islámica o con costumbres tradicionales, se muestran cada vez más incómodos con la exportación forzada de valores occidentales liberales, ya sea a través de condicionantes de ayuda o por la cultura pop global.
Durante el gobierno de Trump, por ejemplo, Arabia Saudita y sus aliados del Golfo, incluso teniendo una buena relación personal con Trump, rechazaron enfáticamente cualquier vínculo entre acuerdos con Estados Unidos y temas relacionados con esos derechos civiles, lo que desagradó mucho al gobierno de Trump. Relacionado con eso está la exportación cultural woke fentanyl. Es importante recordar que, a diferencia del primer mandato de Donald Trump, en el segundo mandato, él cerró acuerdos muy fuertes y profundos con BlackRock, que es la gran fuerza motriz detrás del movimiento woke en el planeta Tierra. Cuando se les presiona en relación con la liberalización política o social, muchos de estos gobiernos contraargumentan con el discurso de soberanía y encuentran en Pekín y Moscú socios que los tratan sin críticas en ese sentido. En la práctica, el fuerte énfasis de Estados Unidos en las agendas de diversidad y derechos en foros globales abrió espacio para que China se presentara como socia, sin una agenda ideológica forzada en Asia y África, que nos lleva finalmente a la cuestión de Brasil. La disputa entre Trump contra Lula y Moraes puede tener un resultado similar. Como ya mencioné en otros videos, muchos ignoran esta advertencia. Es que las sanciones, si se aplican contra naciones enteras históricamente, nunca han derrocado gobiernos. Muy por el contrario, fortalecieron al gobierno de esos países. Porque la principal víctima en caso de sanciones generales nunca son solo las personas vinculadas al gobierno, ya que esas viven de la recaudación de la iniciativa privada que necesita producir, lo que por consecuencia hace que se vuelva más dependiente del gobierno y otorgando a ese gobierno más poder, volviéndolo aún más autoritario. Y aunque sea satisfactorio ver las amenazas contra Moraes y compañía en el Supremo Tribunal Federal, en la práctica, la derecha brasileña está deslumbrada como siempre, motivada por la emotividad. Porque el hecho de que Donald Trump esté involucrado en tantos enfrentamientos al mismo tiempo, básicamente él contra todo el mundo, disminuye mucho su capacidad de lograr resultados efectivos contra Moraes y Lula. Y peor aún, si la escalada de tensiones continúa y se convierten en sanciones reales contra Brasil en una escala mayor, como prohibir que los bancos brasileños comercien con dólares o sacar a Brasil del Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, existe el riesgo, y un riesgo muy alto, de que tal vez Brasil termine adaptándose, como pasó exactamente con otros países que pasaron por una situación similar, y con eso los efectos serían bastante diluidos. Y al final, en vez de ver a las masas saliendo a la calle a protestar para derrocar al gobierno, como la derecha espera que suceda, puede terminar de una vez arrojando a Brasil en los brazos de China, que es todo lo que la derecha no quiere. Eso es todo por hoy, espero les haya gustado. Y si te gustó este tipo de contenido, si te gusta el contenido hecho por Geopolítica Mundial, considera hacerte miembro. Como miembro aseguras que este canal siga existiendo, aunque YouTube casi lo oculte. Pero también tendrás acceso a los videos de forma anticipada y además a los videos exclusivos para los miembros. Estos videos son más especializados, técnicos y profundos. Y es por eso que dejo para los miembros solo a aquellas personas que realmente están interesadas en este tipo de tema. Y dependiendo de la categoría, tu nombre aparecerá aquí en la lista final como agradecimiento. O según la categoría, podrás votar por el siguiente video del canal. Entonces, ¿consideras la posibilidad de hacerte miembro? Ayuda bastante y te da mucho a cambio. Un abrazo, gente, adiós.